Entonces, acá tenemos la dirigida número 4 y viendo así a grandes rasgos, tenemos algunos nuevos temas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la demanda compensada. Acá tenemos, ¿qué más? Efecto de sustitución, efecto de ingreso, ecuación de Slatsky, función de gasto mínimo o mínimo gasto. ¿Qué más? Lema de Shepard, creo que es por ahí. Entidad de Roy también. Así que esos son los temas de hoy. Entonces, empecemos. Pregunta número 1. Entonces, un poquito de teoría antes. Resulta que el problema del consumidor puede ser entendido de dos formas. Uno, como maximización de bienestar y otro como minimización del gasto. Entonces, nosotros recordamos que si teníamos dos bienes, X, Y, el problema de optimización era que dada una restricción presupuestaria, que podía ser esta, nosotros queríamos maximizar la utilidad, ¿no? Y la utilidad usualmente, o en la mayoría de casos, está representada por curvas de indiferencia, que en el caso de Cobb-Douglas son así, ¿no? Entonces, agarrábamos esa curva de diferencia y mientras más alejado el eje nos íbamos, iba mejor la utilidad, ¿no? Entonces buscábamos el punto máximo, que sería acá. Entonces, una vez que choca ahí, teníamos la solución óptima. Entonces acá decíamos eh, X óptimo, Y óptimo, y la utilidad máxima que alcanzaba era la asociada a esa curva de diferencia, ¿no? Pero también podemos entender lo mismo, pero hacerlo otro enfoque, y diríamos, esta persona quiere alcanzar una utilidad fija, y para eso va a minimizar su gasto. Entonces, lo que se mueve en ese sentido ya no es la utilidad está fija, sino lo que se va a mover es la restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, mientras más alejado esté del eje, el gasto es mayor. Mientras más se acerca del eje, el gasto es menor. Evidentemente, cualquier consumidor quiere pagar menos por lo que consume, ¿no? Entonces, va a minimizar el gasto, entonces va a chocar ahí. Y en ese punto va a ser la solución. Y la solución va a ser idéntica, ¿no? En el caso anterior, que en el enfoque anterior. Entonces, los consumidores hacemos eso, estas dos optimizaciones, uno que es maximización de utilidad y otro que es minimización del gasto, al mismo tiempo, ¿no? Es una decisión simultánea. Cuando queremos maximizar la utilidad, estamos fijando que tenemos un presupuesto, un ingreso fijo. Y cuando minimizamos el gasto, estamos asumiendo que queremos alcanzar una utilidad ya fija, ¿no? Pero por eso que hablamos del problema dual del consumidor. Por un lado se puede ver como maximización de utilidad y por otro como minimización del gasto. Pues dicho eso, todo lo que vamos a ver ahora se sustenta en esto, ¿no? Cuando vamos a maximización de utilidad, vamos a hallar las demandas ordinarias, o que también se le llama marshallianas. Y cuando vemos el problema de minimización del gasto, vamos a hallar las demandas compensadas o hicksianas, pueden llamarla también. Hicksianas. Pues cuando hablamos de demandas marshallianas, esas demandas van a estar en función simplemente de ingresos y precios. Y cuando hablamos de demandas compensadas, esas demandas van a estar en función simplemente de precios y de una utilidad fija. Entonces, si cuando hallamos una demanda hicksiana y aparece el ingreso por ahí, vamos a decir que está mal, ¿no? No puede aparecer el ingreso cuando estamos hablando de demandas hicksianas. Y cuando estamos hablando de demandas
marshallianas, si aparece la utilidad por ahí, está mal, ¿no? No debería aparecer la utilidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver lo que nos pide. A ver, déjenme abrir esto. Dice, la utilidad se consigue mediante dos bienes, bien y1 y bien y2, según esta expresión. A por y1 a la alfa por y2 a la 1 menos alfa, donde y1 es alimentos y y2 es vestido. Y la parte A me pide lo siguiente. Plantea el problema de maximización de utilidad y hay las demandas ordinarias para los alimentos y vestidos. Entonces, si nos hablan de demandas ordinarias, tenemos que plantear el problema de maximización. Maximización de utilidad. Vemos todo esto. Sujeto a, tenemos un ingreso fijo que debe coincidir con todos los que gastamos, ¿no? El precio de Y1 por Y1 más el precio de Y2 por Y2. Ahí podemos resolver de dos formas, ¿no? Una, que es planteado el lagrangiano, y otro, que sería simplemente saltarnos esa parte y ir de frente a que tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios, ¿no? Precio de Y1 entre el precio de Y2. Esa sería la forma rápida. Pero hagámoslo en extenso con el lagrangiano. Sería lagrangiano, la función objetivo, más lambda que multiplica a la restricción despejada, sería ingreso menos precio de Y1 por Y1 menos precio de Y2 por Y2. Y como tenemos dos endógenas, porque el consumidor elige cuánto consumir de Y1 y cuánto de Y2, vamos a derivar respecto a esas variables. Derivar lagrangiano respecto a Y1 y derivar lagrangiano respecto a Y2. Derivar lagrangiano respecto a Y1 sería alfa por A Y1 alfa menos 1 por Y2 1 menos alfa menos lambda precio de Y1 igual a 0. Derivar lagrangiano respecto a Y2 sería 1 menos alfa A por Y1 a la alfa por Y2 a la 1 menos alfa menos 1, que sería simplemente menos alfa. Menos lambda de precio de Y2 igual a 0. Me puedo despejar, ¿no? Acá despejo el lambda y acá también despejo el lambda. Entonces, veamos, sería lambda de la primera derivada sería alfa a y1 a menos 1, y2 1 menos alfa, todo eso entre el precio de y1, y de la segunda derivada sería 1 menos alfa a y1 a la alfa, y2 a la menos alfa, entre el precio de y2. Entonces, tengo una igualdad ahí que puedo operar. A ver, puedo llevar todos los y1 a la izquierda, ¿no? O a la derecha, ¿no? A ver, veamos. Voy a poner acá alfa a y1 alfa menos 1. Sería y1 menos alfa igual a 1 menos alfa por a, y2 menos alfa, y2 menos 1 más alfa, ¿no? Acá entre precio y1, precio y2, se va el a. ¿Qué más? Acá sería alfa y1, sería alfa menos 1 menos alfa, sería y1 a la menos 1, precio de y1 es igual a 1 menos alfa, y2 elevado a la menos alfa, menos 1, menos, pero más alfa sería menos 1.
entre precio de Y2. Despejo eso para quedarme con Y1 o Y2. Sería lo siguiente. Sería alfa entre 1 menos alfa por Y2 entre Y1 es igual a precio de Y1 entre precio de Y2. Puedo despejar Y2, sería precio Y1 entre precio Y2 por 1 menos alfa entre alfa por Y1. Acá tengo una condición donde estamos relacionando Y1 con Y2 y eso lo puedo reemplazar en mi restricción presupuestaria. Entonces agarro mi restricción, que es esta. Y acá tengo ingreso igual a precio de Y1 más precio de Y2 por Y2, pero sé que Y2 es todo esto. Ahí puedo simplificar esto. Precio de Y2, precio de Y2. Tendría ingreso es igual. Puedo factorizar todo esto. Precio de Y1, Y1, ya, 1 más 1 menos alfa entre alfa, ¿no? Sí. ¿Mm? Y me doy cuenta que en esa expresión solamente hay una endógena que sería Y1. Voy a despejar Y1. Sería Y1 es igual a ingreso entre precio de Y1 en todo esto acá multiplica, ¿no? Para que sea más bonito, puedo operar eso. 1 más 1 menos alfa entre alfa. Perdón, acá está. Sería entre alfa, alfa más 1 menos alfa, se va esto, sería Y1 es igual. Ingreso, precio de Y1 por alfa. Y como ese Y1 solamente está en función de ingresos, precios y una constante que es alfa, voy a decir que eso es la demanda ordinaria o marshalliana de Y. Entonces esa sería mi demanda marshalliana de Y. Luego regreso a esta condición que tenía acá. Y ahí reemplazo el Y1. Y2 igual a precio de Y1 entre precio de Y2, 1 menos alfa entre alfa por Y1, que sé que esto es. Simplificamos, se va a precio de Y1 y me quedaría Y2 igual a 1 menos alfa, el alfa también se va acá, por ingreso entre precio de Y2. Y como ese Y2 solamente está en función de ingresos, precios constantes, simplemente sería la demanda marshalliana u ordinaria de Y2. Entonces, eso es lo que nos pedían en la pregunta número A. ¿Hacéis preguntas, chicos? Ese en realidad era el tema de la anterior guía, ¿no? Así que podemos continuar si no hay preguntas. Ya. Entonces vemos lo siguiente. Vamos a la B. Me dice, emplee las funciones de demanda ordinaria, que acabamos de hallar, y halle la función de utilidad indirecta. Nos dijimos que la función de utilidad indirecta simplemente era la utilidad, pero evaluada donde ya la demanda está hallada, ¿no? La demanda de Y1 y la demanda de Y2. Entonces vamos a llamarle a la función de demanda, la función de utilidad directa, V mayúscula, ¿eh? Sería V. Entonces yo sé que la utilidad
según lo que me dijeron, tiene esta forma. Entonces, la copio acá. Pero le digo que ya no va a ser Y1 y Y2, sino va a ser Y1D y Y2D. Las demandas. Acá sería Y1, la demanda de Y1 a la alfa, la demanda de Y2 a la 1 menos alfa. Entonces, copio simplemente mis demandas. Acá está Y1. Y acá está Y2. ¿Qué me queda? Simplemente operar, ¿no? Entonces, veamos qué puedo operar. Ah, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer acá? Alfa al alfa. Ingreso al alfa. Entre el precio de Y1 al alfa. 1 menos alfa elevado a la 1 menos alfa. Ingreso a la 1 menos alfa. Entre el precio de Y2 a la 1 menos alfa. Pongo A. Tengo ingreso que está elevado al alfa. Más 1 menos alfa. Sería alfa más 1, ¿no? A ver, ingreso. Perdón, sería alfa más 1 menos alfa. Sería simplemente ingreso a la elevado a la 1. Problema. ¿Qué más? Entre, perdón, alfa al alfa, 1 menos alfa, 1 menos alfa, entre precio de Y1 a la alfa, precio de Y2 a la 1 menos alfa. Entonces, esa sería mi expresión de la demanda, perdón, de la función de utilidad indirecta. Y lo interesante de la función de demanda, de la función de utilidad indirecta, perdón, es que está solamente en función, esto está en función de precios, precio de Y1, precio de Y2 y de los ingresos. No debe aparecer otras cosas que no sean esas variables o las constantes, ¿no? Si aparece utilidad por ahí, por ejemplo, estaría mal. Solamente debe estar en función de constantes, como el A, el alfa, y de precios e ingresos. Entonces, eso también ya lo habéis visto la semana anterior. Lo nuevo ya viene en la parte C. En la parte C me dice, plantea el problema de minimización del gasto y hay la función de demanda compensada a los Higgs, o la demanda compensada o demanda higsiana, ¿no? En ese sentido, lo que voy a hacer es minimizo el gasto, ¿no? En este caso voy a llamar gasto como G, algunos le ponen E, vamos a ponerle E. El gasto, que básicamente es gasto en el bien Y1 más gasto en el bien 2, sujeto a que yo quiero alcanzar una utilidad fija, por eso le voy a poner U rayita, porque es una utilidad que yo estoy esperando alcanzar, y esa utilidad va a estar en función de las cantidades de Y1 y Y2 que voy a consumir. Entonces, lo mismo, puedo plantear un lagrangiano. No sería mi función objetivo, que es toda esta, más lambda, y acá pongo la restricción despejada, que sería utilidad, menos todo esto. Y hacemos lo de siempre, ¿no? Deriva del lagrangiano respecto a las endógenas, respecto a Y1 y respecto a Y2. Acá tendría, respecto a Y1 sería precio de Y1 menos lambda por alfa, perdón, por alfa, por A, Y a la alfa menos 1, Y1 a la alfa menos 1, perdón, y Y2 a la 1 menos alfa. ¿Qué más? Luego, derivar el lagrangiano respecto a Y2 sería precio de Y2 menos lambda por 1 menos alfa por A, Y1 a la alfa, Y2, 1 menos alfa menos 1 sería menos alfa. Y ambos tienen que igualar a 0, ¿no? Entonces puedo despejar lambda en cualquiera de los dos, o en los dos. Entonces tendría
precio de Y1 entre alfa por A por Y1 al alfa menos 1 por Y2, 1 menos alfa. Y de la segunda derivada puedo sacar lo siguiente. Precio de Y2 entre 1 menos alfa por A por Y1 a la alfa por Y2 a la menos alfa. Lo interesante es que cuando yo despeje esto, me va a salir algo que ya vimos hace un rato. Vamos a despejar esto. Y si yo despejo ahí, tendría lo siguiente. Se va el A, se va este A. El Y1 puede pasar a un lado, el Y2 puede pasar al otro lado. Y me va a dar exactamente la misma condición que había tenido acá, si despejo Y2. Eso que me está diciendo, ¿no?, que era esta, va a ser la misma en ambos casos. Es decir, en lugar de haber planteado lagrangiano acá, también pude haber aplicado de frente tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios. ¿Dónde está la diferencia? Es que en la parte A, esa condición la reemplazo en la restricción presupuestaria. Ahora ya no. Ahora lo que voy a hacer es reemplazarla en la utilidad. Yo recuerdo que la utilidad tenía así, ¿no? Utilidad fija es igual a A por Y a la alfa, Y1 a la alfa, Y2 a la 1 menos alfa. Entonces ese Y2 lo voy a reemplazar acá. Sería A, Y1 a la alfa, Y2, que es todo esto. Lo reemplazo acá, 1 menos alfa. Y si me doy cuenta, en esa expresión que tengo ahorita, solamente hay una endógena, Y1. Entonces, lo único que me queda es despejar Y1. Entonces, veamos. Tendría lo siguiente. U igual a A por Y1 a la alfa por precio Y1 entre precio Y2, 1 menos alfa. Todo esto lo puedo poner a la 1 menos alfa, Y1, 1 menos alfa. Y solamente me queda despejar Y1. Entonces ya, o acá, Y1, que está elevado a la alfa más 1 menos alfa, sería Y1 nomás, ¿no? Sería A, Y1 por todo esto. Sería Y1 es igual a la utilidad entre A por toda esta expresión. Si lo quiero hacer más bonito, quedaría así. Utilidad entre A por precio de Y2 entre precio de Y1 por alfa entre 1 menos alfa, 1 menos alfa. Y como ese Y1 solamente está en función de una utilidad fija y precios, está bien llamarla demanda hicksiana. Vamos a ponerle acá un H encima para saber qué es la hicksiana. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Pues si ya tengo la demanda hicksiana de Y1, me faltaría la de Y2, ¿no? Entonces agarro mi restricción que tenía acá, perdón, mi condición de igualdad que tenía acá, y reemplazo ahí el Y1.
Entonces ahí puedo despejar algunas cosas. Sería y2 igual, a ver, si despejo ahí me quedaría lo siguiente. Ya, sería y2, despejo ahí. A ver, podría poner lo siguiente, ¿no? Y1, precio de Y2, acá ponía precio de Y2, 1 menos alfa, precio de Y1, 1 menos alfa, menos alfa, menos alfa, por U entre A, ya está, Y2 igual. Agarro el precio, mm, precio de Y1. Sería 1 menos 1 más alfa. Precio de Y2 sería 1 menos, acá sería alfa, por alfa entre 1 menos alfa. 1 menos alfa sería menos U entre U. No sabemos que está elevado a la 1, y acá también podría poner eso. Y2 sería entonces, si lo ordeno, ahí tendría algo así como U entre A por 1 menos alfa. Entonces, tendría lo siguiente. UA 1 menos alfa, precio de Y1 entre alfa, precio de Y2. Todo esto a la alfa. Y como ese Y2 está solamente en función de utilidades y de precios, voy a seguir la demanda Hicksiana. ¿Sí? Preguntas, chicos. Ok, sigamos. De empresa para y que eso es
Profesor, por si acaso, si mi micro está apagado. Ah, perdón. Gracias por revisar. Entonces, retomando un poquito lo que estaba diciendo. ¿Me escuchan? Ya, ¿no? Nos está pidiendo homogénea en precios. Como es la pregunta solo en precios, multiplico los precios por T. A la utilidad no la toco. Entonces acá multipliqué la demanda hicksiana cuando los precios están multiplicados por T es igual a la demanda hicksiana con los precios sin multiplicar. Entonces yo puedo ponerle adelante T a la 0, que simplemente es 1. Entonces ahí me doy cuenta que esta función es homogénea de grado 0. Entonces con eso verificamos esa propiedad que en las diapositivas tienen, ¿no? Las diapositivas tienen esa propiedad que nos dice que la demanda hicksiana es de grado 0 en ingresos, pero en precios. Y lo mismo podríamos hacer con la demanda de Y2, ¿no? Esa era con la demanda de Y1, también se puede hacer con la demanda de Y2. Vamos a ver rápido. Entonces acá yo sé que Y2 depende de los precios, precio de Y1, precio de Y2, pero como me está pidiendo ver si es homogénea en precios, voy a multiplicar los precios por una constante T. A la utilidad no la agarro porque no me está hablando de la utilidad. Entonces acá tengo así. Sería 1 menos alfa entre alfa por T precio de Y1, T precio de Y2. Se van los T's. Y esto que me queda es exactamente la demanda hicksiana de Y2, pero cuando los precios estaban sin multiplicar por T. Lo tengo así. Y yo sé que acá hay 1 adelante, ¿no? Y ese 1 lo puedo representar como T a la 0. Entonces también esto me indica que es una función homogénea de grado 0. Genial. Hasta ahí, bien. Vamos a correr un poco. Vamos a la E. Ok. Ah, bien, bien. Utilizando las demandas compensadas. Voy a hacer Y1 por demanda hicksiana de Y1. Sería todo esto. Más precio Y2 por la demanda hicksiana de Y2. Sería todo esto. Y ahí lo que me queda es simplemente simplificar, ¿no? Que sea lo más simple posible. Pero lo interesante de ahí es que toda esa función de gasto solamente depende de utilidades y precios. No aparecen ingresos, ¿no? Ingresos ahí. Que estamos buscando que el gasto, función de precios y de eh, precios, utilidades, son exógenos. Las constantes alfa también son exógenas. No hay ninguna endógena ahí. A ver, ¿qué hacemos ahí? Puedo simplificar. No hay mucho que simplificar en realidad. A ver, veamos.
No, en realidad no hay mucho. A ver. Puedo factorizar U entre A. Nada más creo que voy a factorizar. Tendría así. Precio de Y1 que multiplica todo esto. Bueno, ahí pueden operar algo, ¿no? No mucho, pero sí. 1 menos alfa más precio de Y2, precio de Y1 entre precio de Y2 por 1 menos alfa entre alfa, todo eso al alfa. Lo dejamos ahí. Se puede operar un poquito más, pero no nos ayuda mucho. Y en la parte de F me piden verificar algo que han visto en clase, que es la propiedad que nos dice que las funciones de gasto mínimo son homogéneas de grado 1 en precios. Entonces voy a poner esto. Voy a agarrar esto. Y como les mencioné hace un rato, nosotros sabemos que la función gasto está en función solamente de exógenas, ¿no? La función gasto está en función de precio de Y1, precio de Y2 y de utilidad fija. Entonces, si me pide evaluar si es homogéneo respecto a los precios, bueno, a uno de los precios, ¿no? No, respecto a precios, me dice. Entonces multiplico por T a los precios. T por precio de Y2. Entonces acá, utilidad entre A, precio de Y1 por T, que sería T precio de Y2, entre T precio de Y1 por alfa entre 1 menos alfa, 1 menos alfa, más T precio de Y2 por T precio de Y1 entre T precio de Y2 por 1 menos alfa entre alfa a la alfa por todo esto. Se va a ir ahí este T acá, este T acá, este T acá, este T acá. Entonces me quedaría que el T puede salir, ¿no? Este T con ese T pueden salir acá. Entonces me está diciendo que esta función de gasto con los precios escalados es simplemente a T elevado a la 1 por la función de gasto donde los precios no estaban escalados. Entonces, ahí me doy cuenta que el T está elevado a la 1, entonces por tanto es homogéneo. Homogéneo de grado 1. Entonces, de esta forma estamos como verificando que esas propiedades que han visto en las diapositivas se cumplen. Preguntas, chicos. Ok, chicos. Vamos a la G. Nos dice estudiante. Partiendo de la función de gasto, hay la función de utilidad. Pues tenemos nuestra función gasto acá.
Veamos. Y algo interesante que podemos hacer acá es lo siguiente. Regresando acá, hacia atrás. Podemos darnos cuenta de lo siguiente. Ese problema de maximización y ese problema de minimización, en teoría, son dos caras del mismo problema. Por tanto, las soluciones van a ser las mismas. Es decir, si el problema de maximización tenía un ingreso, ese ingreso va a ser equivalente al gasto del problema de minimización. Y lo mismo con respecto a la utilidad. La utilidad fija que estábamos viendo en el problema de minimización va a ser idéntico a la utilidad que vamos a hallar al final en el problema de maximización. En ese sentido, nosotros tenemos acá al final la función gasto al ingreso. Puedo poner esto es igual al ingreso, considerando que esa utilidad para ella no va a ser fija, sino va a ser una endógena, y así. Esto cambia así. Y el precio de Y1 entre el precio de Y2 por 1 menos alfa al alfa. Verlo yo. Okay. Entonces, dicho eso, lo que podría hacer es simplemente despejar, ¿no? Despejo ahí y de alguna forma voy a encontrar cuál es la utilidad. Puedo ahí factorizar, ¿no? Sería... perdón. Acá ya tenemos factorizado, ¿no? Entonces acá de frente podemos hacer eso. Sabemos que este G va a ser idéntico al ingreso. Entonces acá va a ser utilidad fija, perdón, utilidad que ahora va a ser endógena, precio de Y1, precio de Y2, entre precio de Y1, más alfa, precio de Y2. Ya. Entonces ahí despejamos. Vemos qué puedo hacer ahí. Tendría acá precio de Y1 entre precio de Y1 a la 1 menos alfa por precio de Y2 elevado a alfa elevado a la 1 menos alfa más precio de Y2 entre precio de Y2 elevado a la alfa, ¿no? ¿Qué más? Precio de Y1 a la alfa, 1 menos alfa entre alfa elevado a la alfa. Como que ingreso igual a utilidad entre A, que sería precio de Y1 menos 1 menos alfa, menos menos alfa sería precio de Y1 a la alfa. 1 menos alfa, 1 menos alfa, más precio de Y2. A ver,
Ok, entonces, a ver, voy a poner un espejo acá y aprecio de 2 sería 1 menos alfa. Menos alfa, precio de Y1 sería la alfa. 1 menos alfa entre alfa. Y lo interesante ahí es que todo esto es igual a todo esto, ¿no? Pues también se puede factorizar. De ingreso igual a U entre A. Precio de Y1 al alfa, precio de Y2 a la 1 menos alfa. Alfa entre 1 menos alfa. Esto es el alfa. 1 menos alfa entre alfa. Mm, Ahí podemos operar algunas cosas, sobre todo acá. Hay que operar esto. Sería U entre A. Mm, 2. Tendría 1 menos alfa a la 1 menos alfa. La alfa. Que sería alfa 1 menos alfa más 1 más 1 menos alfa, 1 menos alfa más alfa. Acá se quedaría simplemente, a ver, 1 menos alfa. Bueno, alfa 1 menos alfa, alfa más alfa. Sería 1 menos alfa. Sería alfa más 1 menos alfa. No se va todo esto. Sería alfa más 1 menos alfa, sería simplemente 1. Y ahí puedo despejar la utilidad, ¿no? Entonces, si despejo la utilidad, me quedaría algo así, A por I. ah, Sería alfa a la alfa, alfa a la alfa, entre 1 menos alfa, alfa menos por precio de Y1. Tenemos esto por 1 entre precio de Y1 es alfa, precio de 2, 1 menos alfa. Pongo esto acá, sería 1 menos alfa. Si me equivoco, me avisan, chicos. Okay. Entonces, esta ecuación tiene que ser idéntica a la que vimos acá. Regresemos. Donde esa función de utilidad indirecta. Acá está. Comparemos. Si no, 1 menos alfa. O sea, es idéntica. Esta es idéntica a esta. Por tanto, desde la función de gasto, hemos regresado hasta la función de utilidad indirecta. Pregunta, chicos. A ver, leamos la pregunta H.
de la función de utilidad indirecta, hay la función de gasto mínimo. Entonces, función de utilidad indirecta, revisemos. Creo que en la B nos pedían eso, ¿no? Ya está, la función de utilidad indirecta. Y de esa función de utilidad indirecta me está pidiendo que halle la función de gasto. Entonces, de lo mismo que vimos al inicio en el primer slide, nos dimos cuenta que la utilidad que al inicio era una endógena, o bueno, se formaba en la optimización, era igual a la utilidad fija, que también puede ser la utilidad indirecta, y que la función de gasto mínimo va a ser igual al ingreso, ¿no? Entonces, acá reemplazamos SV por la utilidad y reemplazamos el ingreso por el gasto. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo hallar el gasto, ¿no? Nos tenemos que despejar el gasto. Luego de despejar el gasto, nos vamos a dar cuenta. A ver, despejemos. Por precio de Y1 alfa, precio de Y2, 1 menos alfa, entre alfa y alfa, 1 menos alfa, eso debería ser G. Veamos si ese G es idéntico al que hemos hallado. Debería ser idéntico a esto. Si bien es cierto, esto todavía falta simplificar, pero pueden comprobar y eso van a ser idénticos. Entonces simplemente es considerar de que como son problemas, bueno, son optimizaciones, una maximización, otra minimización del mismo problema del consumidor, va a ser lo mismo ingresos y gastos y utilidad a utilidad indirecta. A ver, leamos la pregunta 2. Representa la siguiente función de utilidad. La utilidad X es café y Y es chocolate. Sería X más logaritmo de Y, donde el precio de X es igual a 3, el precio de Y es igual a 1, el ingreso es igual a 150. Me dice, parte A. Escriba la ecuación de Slatsky para ambos bienes. Ok, entonces, ¿cuánto afecta un cambio de precios a la demanda? Entonces, eso se puede escribir de la siguiente forma. Derivada de la demanda respecto al precio. Supongamos el precio de X. Y eso me va a salir lo siguiente. Según la ecuación, me da esto. Derivada de la demanda egipciana respecto a los precios, o respecto a ese precio, menos ordinaria respecto a los ingresos, multiplicado por la demanda ordinaria de ese bien. Entonces, esto es lo que me está diciendo lo siguiente. Cuando el precio aumenta en una unidad, la demanda va a variar en esto. Entonces, eso es el efecto total del cambio en precio. Efecto total. Luego, esta parte me está hablando de a precios.
Entonces, por eso voy a llamar a esto a efecto sustitución. Y la parte de acá me está diciendo cuánto cambia la demanda cuando los ingresos relativos cambian. Entonces, esto va a ser el efecto ingreso o el efecto renta, dependiendo del libro. A veces aparece efecto ingreso, otra vez efecto renta. Esto sería la ecuación de Slatsky de la demanda de X. Si yo quiero escribir la ecuación de Slatsky del precio de X, pero el precio de Y sobre la demanda de Y, tendría que escribir así: derivada de la demanda ordinaria de Y respecto al cambio de precio de Y. Eso es igual a la derivada de la demanda hicksiana de Y respecto al cambio de precios en Y, menos derivada de la demanda hicksiana, no, demanda ordinaria de Y respecto a los ingresos por demanda hicksiana de Y, demanda ordinaria de Y. Pues igual, efecto total, efecto sustitución, efecto ingreso. Entonces, dada la fórmula acá, entonces se nos hace sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a calcular esto. Me doy cuenta que para calcular esto necesito las demandas hicksianas y las demandas binarias. Entonces, para eso voy a solucionar mi problema de optimización. Entonces, tengo esto. Uy, perdón. Entonces, eso sería maximizar, sujeto a precio de X por X más precio de Y por Y. Y el otro problema sería minimizar el gasto, que es precio de X por X más precio de Y por Y, sujeto a una utilidad fija igual a X más logaritmo de Y. En ambos casos puedo solucionarlo de frente, ¿no? Tasa marginal de sustitución es igual a precio de X entre precio de Y. Lo mismo. Entonces resuelvo. Sería igual a utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y. Sería utilidad marginal de X sería 1 entre utilidad marginal de Y, que sería 1 entre Y. Eso es igual a precio de X entre precio de Y. Si yo despejo eso, sería Y igual a precio de X, el precio de Y. Me está diciendo que Y tiene una demanda ordinaria de precio de X entre precio de Y. Eso lo reemplazo. Precio de X por X más precio de Y por todo esto. Entonces despejo ahí. Tendría ingreso menos precio de X es igual a precio de X por X. Sería X igual ingreso entre precio de X menos 1. Sería mi demanda ordinaria de X. Luego voy a calcular mis demandas hicksianas. Igual. Utilidad marginal, que sería igual. Y es igual a precio de X entre precio de Y. Como solamente depende de precios y la utilidad podría estar como elevada a 0, digo que eso es la demanda hicksiana. Eso reemplazo acá. Tendría todo esto. X más logaritmo de precio de X entre precio de Y. Sería X y esa sería mi demanda hicksiana de X. Dicho eso, ya tengo mis demandas hicksianas y marshalianas. Regreso acá y voy a separar ya. Primero voy a hallar derivada de esto respecto al precio de X, luego derivada, luego derivada de X de ingreso.
¿no? Estoy agarrando esto, 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 esto. Necesito demanda x de x y demanda ordinaria de x. Ya. Entonces, derivada ordinaria respecto de x, derivada de demanda ordinaria respecto a precio de x sería simplemente, esto sería como 1, ingreso, precio de x a la menos 1, menos, ¿sí, no? Derivada de la, derivada de la demanda hicksiana respecto al precio de x sería, eso puedo escribirlo así, utilidad menos logaritmo del precio de x más logaritmo del precio de y. Sería precio de x sería simplemente menos 1 entre el precio de x. ¿Qué más? Luego respecto al ingreso sería simplemente 1 entre el precio de x. Ya está. Yo tengo los datos, ¿no? Puedo reemplazar acá. Según mis datos, me dice que ingreso es igual a 150. Precio de x es 3. Acá sería menos 1 en precio de x, 3. Y acá sería, ¿qué más me falta? Me falta eso, ¿no? XD. XD, sé que es, ¿qué es XD? XD, sé que es esto. Ingreso entre precio de x menos 1. Sé que ingreso es 150, precio de x 3, menos 1, entonces sería 49. Entonces si yo ordeno acá sería menos 150 entre 9, que es menos 150 entre 9 es igual a menos un tercio menos un tercio por 49. Entonces, verifiquen si esto se cumple, se debe cumplir, esa igualdad. Si se cumple, estoy bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a dividir esto. 150. Un segundo. Okay. Eso es lo que me dice lo siguiente. Ante el cambio del precio en una unidad, se va a reducir la demanda de ese bien en 150 entre 9. Ese efecto total se puede descomponer en dos. Uno que es menos un tercio, que es el efecto sustitución, a ser el efecto renta. Si se dan cuenta, estamos hablando de cambios cuando el precio varía en 1. Entonces, todo esto es válido si el precio cambia en 1, aumenta en 1. Si yo quiero saber cuál es el efecto cuando aumenta en 2, multiplico todo por 2. O sea, el efecto total sería menos 300 entre 9. Y el efecto renta sería 2 tercios por 49. Entonces, para eso nos sirve la ecuación de Slatsky. ¿Pregunta, chicos?
Ok, chicos. Entonces, sé que algo en la visita. Nos quedamos acá. La siguiente completamos un par de ejercicios. Pero en realidad el solucionario va a estar seguro mañana. Se pueden estar chequeando lo que viene. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense.